Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. En este caso vamos a ver los condicionales. ¿Pero qué son los condicionales? Bueno, los condicionales son una serie de estructuras, una serie de palabras que requieren una cláusula primaria y una cláusula secundaria. Bueno, en este caso nosotros vamos a ocupar una nueva palabra que si bien no tiene eh, ¿cómo explicarlo? No tiene una traducción tan literal en el español. Lo más cercano sería nuestro sí condicional. Estamos hablando de la palabra if. If es una palabra que nos sirve principalmente para decir si, si llueve, me voy a mojar, ¿no? O las plantas se mueren si no tienen suficiente agua. O sea, no es el sí afirmativo que nosotros acostumbramos mucho. Más que nada es el otro sí, que es el que ocupamos para decir situaciones más hipotéticas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ahorita vamos a ver el segundo condicional. Ya más adelante, en otro video, veremos en los condicionales 0 y 1. Y posteriormente, ya un poquito más adelante, veremos el condicional 3, si es que nos da tiempo. Pero de todos modos, yo voy a ver cómo, pero sacamos los cuatro condicionales. Bien, vamos a ver entonces el primer condicional. Vamos a decir acerca, ¿para qué lo usamos? Bien, lo usamos principalmente para decir una verdad general o un hábito general, que generalmente va a ser una condición realista y que va a tener un resultado inevitable como, como segunda cláusula, ¿no? Entonces, en los condicionales se va a formar por medio de una cláusula con if y una cláusula principal. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, if you freeze water, it becomes a solid. Entonces, si tú congelas agua, bueno, se vuelve un sólido. Ambas cláusulas están en presente simple. Y esto significa que pues es algo, una condición que tú estás dando y esa condición va a desencadenar una consecuencia directa e inamovible. O por ejemplo, las plantas mueren si no reciben suficiente agua. Entonces tenemos que las plantas mueren como cláusula principal, pero si no reciben suficiente agua, que sería la cláusula if. ¿Ok? Luego tenemos el condicional 1. El condicional 1, que es para posibles condiciones y su resultado probable. Por ejemplo, bueno, la cláusula if siempre va a estar en presente simple y la cláusula principal va a estar en futuro simple. Por ejemplo, if it rains, si llueve, I won't go to the park. Yo no iré al parque. Entonces se dan cuenta que if it rains es nuestra cláusula if, que es esta, que si llueve, que es lo que vemos que está en presente simple, I won't go to the park. Yo no iré al parque. Entonces sería la cláusula principal. Yo no iré al parque si llueve. O she will be late, que sería nuestra cláusula principal, if the train is late. Ella llegará tarde si el tren está retrasado. ¿Ven entonces cómo ya tenemos nuestra cláusula principal y nuestra cláusula if? Luego tenemos el condicional 2, que es sobre situaciones hipotéticas con un resultado probable, que en este caso sería el simple past para la cláusula if y usamos el verbo modal would para la cláusula principal. Por ejemplo, if I won the lottery, que sería esta, esta parte que es la cláusula if, I would buy my dream house, que sería la cláusula principal.
y se traduciría como, si yo gano la lotería, yo compraría la casa de mis sueños. O por ejemplo, your back would stop hurting, nuestra cláusula principal, if you start swimming. Tu espalda dejará de doler o dejaría de doler si tú empezaras a nadar. Recuerden, en este caso, en todos los condicionales tenemos dos oraciones. E identificamos la primera oración, la oración if o la cláusula if con, pues, esa palabra, if. Y dependiendo de cómo es el verbo, podemos identificar qué tipo de condicional es el que nos enfrentamos. Y por último, el tercer condicional. El tercer condicional es un tiempo ya propio en el español, que es el hubiera. Entonces, se puede decir que una situación no realista en el pasado y su probable resultado también en el pasado. Por ejemplo, la cláusula if se va a formar del pasado perfecto y sería la cláusula principal, pues se forma a partir de would, have y un pasado participio. Por ejemplo, if they hadn't told me about the exhibition, I would never have known. Si ellos no me hubieran dicho de la exhibición, yo nunca lo hubiera sabido. O, we wouldn't have missed the train. No podríamos haber perdido el tren si Bill hubiera llegado más temprano. ¿Ven cómo utilizamos los condicionales? Generalmente para verdades generales o resultados probables o situaciones hipotéticas o situaciones no realistas. Pero hablamos más como de causa-consecuencia. Eso es lo que manejamos principalmente los condicionales. Ahora, tenemos muchas diferencias entre el condicional 1 y el condicional 2. Principalmente, el condicional 1 te va a describir qué es lo que va a pasar, mientras que el condicional 2 te va a describir si es posible, que es posible, pero que no puede ocurrir. Es decir, aquí el primer condicional es causa-consecuencia y en el segundo condicional es causa y probable consecuencia. Mientras que en el primer condicional se hacen predicciones sobre situaciones que pueden pasar, mientras que en el segundo condicional se expresan situaciones las cuales están, digamos, a contracorriente. Y por último, pues el primer condicional lo podemos utilizar para planes en el futuro si un evento ocurre primero. Y el segundo condicional podemos decir que podemos hablar sobre sueños, algún deseo o una situación imaginaria. Entonces, ¿cómo se forma el segundo condicional? Ya lo vimos en el anterior cuadro hace 2 diapositivas, pero fácilmente todos los condicionales tienen una cláusula if y una cláusula principal. No importa cuál sea el orden, de hecho el orden no es problemático. Lo que sí es problemático es la estructura. Por ejemplo, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, que es if con el simple past tense, ponemos una coma y sería I would buy a new car. Yo compraría un nuevo carro. Entonces, compraría un nuevo carro sería nuestra cláusula principal y la cláusula condicional sería si yo ganara la lotería. Ahora, también existe que la cláusula principal se encuentre al inicio de la oración y la cláusula condicional se encuentre al final. Entonces sería I would buy a new car. Yo compraría un nuevo carro si yo ganara la lotería. Y en este caso no se utiliza la coma, precisamente porque la oración tiene continuidad por sí sola. Bien, si tienes alguna duda sobre ese tiempo, que es un tiempo un poco complicado, o tienes dudas acerca de los otros tiempos, te recomiendo pues seguir mi canal y cualquier pregunta te la puedo responder en los comentarios. Entonces,
Lo dejo hasta aquí y nos veríamos la próxima semana. Bye.